te vengo a adorar. Quebrantado me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Aquí estoy,
cerca, llenándome de paz. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, y amado eres solo tú. La paz de Cristo, amados hermanos y amadas hermanas, les habla el hermano Marcelo Barcos y hoy estamos en una nueva emisión del programa Pasajes de la Palabra de Dios a través de Sana Doctrina en lo Perfecto en este año 2025. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, hay un versículo que queremos tocar, hoy justo estaba viendo este tema y quería comentarlo con ustedes. Y realmente tiene que ser así. Es un tema que realmente no tendría que haber problemas para entenderlo, pero por culpa de lo que es el calvinismo, que es una doctrina herética, igual que el arminianismo es lo contrario al calvinismo, uno se basa en la salvación por obras, el otro el salvo siempre salvo, donde las obras no importan. Entonces, debido al calvinismo es que se entiende mal este tema y nos presenta un Dios, limitado, un Dios que no tiene poder, un Dios que no tiene amor y que Él nos manda a hacer lo que Él no puede hacer. Por ejemplo, Dios nos manda a amar inclusive a nuestros enemigos, a los que están lejos de Dios, a los pecadores. Nos manda a amar a los pecadores. Jesucristo siempre nos enseñó eso. Y Dios, el Padre, envió a su Hijo por nosotros los pecadores, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que tengamos, porque nos ama, para que tengamos la oportunidad de por medio del sacrificio de Cristo alcanzar salvación. Si no hubiera ese amor y nos odiara a Dios, no tendría que haber mandado a su Hijo Jesucristo y realmente no tendría que haber tenido relación con nosotros, los seres humanos, su creación. Entonces, por culpa del calvinismo, es que se entiende mal algunas cosas que vamos a tocar. Este es el versículo del día de hoy, que ya vamos a orar a nuestro Dios. Yo quiero saludarlos, aquellos que nos miran en directo, aquellos que nos miran en diferido. El hermano Ponciano ya estuvo mandando los comentarios. Yo quiero leer de nuevo. El hermano Ponciano dice: saludos hermano Marcelo, Dios te bendiga, se ve y se escucha bien.
Después nos saluda a todos los hermanos y hermanas del grupo de Sana Doctrina en lo Perfecto. Dios los bendiga. Que ya aprovecho al grupo de Sana Doctrina en lo Perfecto, que hagan preguntas. Parece que como que no leen la Biblia. Yo no hablo por el hermano Ponciano, por la hermana Sandy, allí en Ecuador, porque se han preguntado varias veces, o el hermano Jefferson. Yo hablo por todos los demás que están ahí. Hay un montón de personas y no han preguntado nada. O sea, manden un audio, ¿sí? No los estoy obligando, simplemente si están en el grupo, manden un audio de algún versículo que ustedes no entiendan, algún versículo que cause confusión ahí con algunos hermanos que usted tenga, si usted congrega en algún lugar, hay mucha confusión con ese versículo. Manden audio diciendo de esta manera: soy Ramón González, vivo en México, y mi pregunta sería según el versículo de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Listo, manda ese audio, yo lo paso en el programa y le contestamos la pregunta. Aquí hacemos un programa en base a su pregunta. Para eso está el grupo. Pero no preguntan, hermanos. Pregunten, hermanos. Yo creo que la Biblia... no hay nadie en el mundo que la conozca 100% todos sus misterios. Alguna duda tenemos que tener. Incluso el hermano Marcelo sigue estudiando, va pasando los años y sigue estudiando, porque tengo dudas en algunas cosas y Dios me va mostrando. Yo no puedo creer que hoy en el mundo no haya dudas de la palabra de Dios o cosas que en el mundo se ve claramente a través de las denominaciones como se separan unas de otras a causa de interpretar mal los versículos. Entonces, hermanos, aproveche, ya que está en el grupo, deje un audio para que yo de esta forma, en el grupo de WhatsApp, de esta forma estemos haciendo el programa conforme a su pregunta. Quiero saludar también a nuestra hermana Sandy allí en Ecuador. Dios te bendiga, hermana Sandra. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia de Cristo de Sana Doctrina. Se mire y se escucha perfecto. Gracias, hermana Sandra, allá en Ecuador. Este es el versículo que tengo para hoy, que ya mismo vamos a agregarlo para que todos nosotros estemos viéndolo. Versículo del día jueves 27 de marzo del año 2025. Cada vez nos queda menos tiempo para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes, nuestra reunión celestial. Estoy hablando del arrebatamiento. Algunos están esperando el anticristo, yo espero el arrebatamiento, no sé tú. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La pregunta es, ¿Dios ama al pecador o Dios lo odia? Como lo dijo Paul Washer, un calvinista reconocido, y todos los predicadores conocidos calvinistas que son heréticos en este tema. Ya no se puede confiar ni en los arminianos ni en los calvinistas, porque sacan tremenda herejía de que Dios no ama al pecador. Si Dios no amara al pecador, entonces tú y yo estaríamos muertos en nuestro delito y pecado y no hubiera salvación para la humanidad. Ya no hubiera prácticamente sentenciado a la condenación cuanto a Dios se le plazca. Pero porque amó al mundo, y el mundo estaba lleno de pecado y no había ningún justo en él, porque Dios amó al mundo, envió a su Hijo Jesucristo para que por amor nos diera esta posibilidad de que si creemos en él, aceptar el evangelio que él nos enseñó. ¿Qué es el evangelio? Bueno, todo lo que hizo Cristo en la cruz para pagar por nuestros pecados, que merecíamos pagar nosotros, pero él pagó la ira de Dios, toda la furia de Dios sobre el pecado, lo pagó él. Él es nuestro fiador. Y resucitó al tercer día. Eso quiere decir que pagó todo esto para darnos vida eterna. Ese es el evangelio. Entonces, amados hermanos, nosotros en el día de hoy vamos a demostrar por la Biblia, no por estos falsos profetas, porque ya los llamo falsos profetas. El profeta es el predicador. Profeta en griego significa el que anuncia, el vocero. O sea, es un vocero también, es alguien que predica la palabra de Dios. No puede ser que alguien que predica la palabra
en nombre de Dios, diga que Dios odia a la humanidad, odia al ser humano, ya que todos somos pecadores, y aquel que diga que no es pecador, dice la Biblia que será condenado. Quizá alguno por ahí calvinista dice que no es pecador, pero bueno, recuerda que Dios, si tú enseñas que Dios no ama al pecador, entonces tú, calvinista, te tienes que creer perfecto. Y esto es lo que vamos a tratar ahora. Y esto viene por algunas religiones del mundo, por ejemplo, la frase de Gandhi, ¿sí? Famosa, que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en parte tiene razón, aunque sea una religión gnóstica y esté fuera de Dios. Dios ama al pecador y Dios aborrece el pecado. Está correcto, correctísimo. Pero los calvinistas enseñan que Dios odia al pecador. Esto es antibíblico, porque Dios, Jesucristo, nos enseña a amar a nuestros enemigos, al pecador, al que nos persigue, a todos aquellos que están en contra de la iglesia, que lo amemos. ¿Cómo puede ser que Dios nos manda a amar a los pecadores y Jesucristo odia al pecador? O sea, ¿será que Jesucristo no tiene la facultad de amar al pecador y nosotros sí? ¿No estamos limitando el poder del amor de Dios? ¿Nosotros podemos amar más que Dios? No, hermanos, están muy equivocados y lo vamos a demostrar por la Biblia, que Dios ama al pecador. Pero ojo, la frase Dios ama al pecador no significa Dios ama al pecador y lo va a salvar. No, ahí estamos de acuerdo. Dios ama al pecador, pero no lo va a salvar si no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Dios ama al pecador, pero si no cree en su Hijo amado Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, no va a ser salvo. Entonces ahí va a haber justicia. Dios va a condenar al pecador porque él rechazó a Jesucristo, rechazó dejar el pecado, rechazó amar a aquel que era el único que podía salvarlo, que ya pagó por su pecado, que es Jesucristo. Entonces, amados hermanos, acá este versículo es muy claro, dice en Romanos 5:8, leamos bien. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, todos, en que siendo aún pecadores, porque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿Cristo murió por nosotros bajo ira? ¿Cristo murió por nosotros porque nos odia? Yo les pregunto a todos ustedes que me están mirando, ¿Cristo murió por nosotros porque nos odia? ¿Porque está airado con nosotros? ¿O porque nos ama? Ahí dice, el mismo versículo te lo dice, pero Dios muestra su amor. Repetimos 3 veces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, su amor, su amor, su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que murió por amor, ahí lo dice el versículo, no murió porque nos odia como pecadores. Vamos a orar a nuestro Dios y ya vamos a estar, sí, hermana Sandra, por amor, sí, el versículo lo dice claramente. Vamos a orar para dejar en manos del Señor la reunión del día de hoy y empezamos entonces a estudiar este versículo maravilloso y algunas apreciaciones y 5 formas de ver este tema en donde vamos a comprobar que realmente Dios ama al pecador. Obviamente que el pecador no significa, esa frase Dios ama al pecador no significa que porque Dios ama al pecador lo va a salvar. No. Dios ama al pecador y le da la oportunidad de salvación, siempre y cuando crea en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se arrepienta de sus pecados. Vamos entonces a orar a nuestro Dios.
Grande y poderoso Padre Celestial, en nombre de Jesucristo, estamos orando una vez más en tu santa presencia. Sabemos que tu Espíritu Santo ahora, con hermosos gemidos indecibles, está intercediendo por nosotros. Señor, muchas veces no sabemos orar, nos equivocamos, o quizás pronunciamos palabras que no son correctas ante tu presencia. Que tu Espíritu Santo interceda ahora con hermosos gemidos indecibles. Oh mi Dios poderoso y Padre de toda gloria, Trébese Santo, oramos en tu presencia para que vengas a bendecir a mi hermano y a mi hermana que está aquí en vivo, y aquellos que nos mirarán en diferido. Señor de la gloria, bendice a aquellos hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles en los hogares, en las familias, en sus vidas personales e íntimas. Bendice, Dios mío, dando lo bueno y lo mejor en cuanto a salvación, en cuanto a sanidad, en cuanto a liberación, en cuanto, Dios mío, poderoso, a la prosperidad, un trabajo. Dios de poder, aquellos que están buscándolo, abre puertas, Señor, para que puedan conseguirlo. Mas no se haga la voluntad mía, sino hágase su voluntad, Señor. Oh, mi Dios de la gloria y poder, pedimos en el nombre de Jesucristo que vengas a bendecir mi hogar, mi familia, a mis seres queridos y todos aquellos que me tienen presente. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por un día más entrar en tu presencia, esperando tu venida en el gran arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Señor. Amén, amén y amén, Señor. Muy bien, hermanos, vamos entonces. Tengo una alabanza para dedicarles y ya vamos a ella, para ya después ir a esta linda porción de la palabra de Dios y estar hablando un poco sobre este tema que realmente cansa muchas veces estar debatiendo estos temas por culpa de la doctrina herética calvinista. Entonces, vamos al tema y ya seguimos adelante con el programa. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, mas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca
poesía y entendiese los misterios, toda ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, mas no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no es rencoroso, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo soporta. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Muy bien. La palabra de Dios hoy nos muestra este tema, el inmenso y maravilloso y eterno, porque hay un versículo que dice que es eterno amor de Dios para con su creación, la cual nosotros pecadores somos parte de su creación. ¿O acaso no lo somos? El versículo del día jueves 27 de marzo, que es hoy, pero Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor. Qué lindo pasaje, ¿no? Porque dice, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra el amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino a morir por santos. Él no vino a morir por justos, porque no existía en el mundo justos y santos. La Biblia dice que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y todos es todos. Y Dios muestra su amor de una manera visible por medio de la obra de su Hijo amado Jesucristo. Dios Padre envió a su Hijo amado Jesucristo. Y Él siendo Dios y siendo hombre a la misma vez, Jesucristo pagó en carne por los pecados de ese mundo, del mundo antiguo y del mundo futuro, en el cual ese futuro somos nosotros ahora. Cristo pagó por toda la humanidad, del pasado, del presente, cuando Él existía, y del futuro.
Cristo murió por nosotros. Ese es el mayor amor de Dios. Y dice que éramos pecadores. O sea, Cristo, con amor a los pecadores, murió para darnos ¿qué? Salvación. Pero esa salvación tenía una condición. La salvación era creer en Él. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio de salvación. Y si creemos en el Evangelio, la Biblia dice que al amar a Jesucristo, creer en lo que hizo Jesucristo, conocer quién es Cristo, seremos llamados o somos autorizados o tenemos la facultad en el mundo espiritual de ser llamados hijos e hijas de Dios. Mis amados hermanos, yo no puedo creer como hay predicadores calvinistas que digan que Dios odia al pecador. Mas la obra de Jesucristo es porque ama al pecador, no porque lo odia. Dios quiere que todos los hombres en todo lugar procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque quiere salvarles. Pero Él no los va a salvar de una manera que enseñan los calvinistas, arbitrariamente. Dios quiere salvar a la humanidad, pero que ella venga con amor a Cristo. Dios va a mover todas sus fichas, siempre digo lo mismo. Mueve todas sus fichas espirituales, mueve todo su poder, toda su gloria, su magnificencia, usando al Hijo, usando al Espíritu Santo, y de esa forma va a llegar a nosotros. Tenemos una oportunidad para rechazar el Evangelio o creer en Cristo. Y esa oportunidad, amados hermanos, si tú lo has rechazado, te invito, porque aún hay gracia, aún estás vivo en esta tierra, aún tienes posibilidades de arrepentirte, y Cristo quizás está esperando por ti. Es momento de tomar la decisión y arrepentirte en estos tiempos que son muy difíciles y estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia, que es el final de todo para el cristiano. Y es el comienzo de las calamidades para los incrédulos, los impíos. El mundo va a seguir para ellos un rato más, pero van a pasar muchas calamidades, muchas persecuciones, y van a ser realmente algo que yo no quiero vivir en esta tierra. No pierdan la oportunidad. Y no solo por el tema de los eventos apocalípticos, sino también porque ni tú ni yo somos dueños de nuestras vidas. Nadie puede decir, voy a vivir 100 años y viví 100 años justito. Nadie puede decir, mañana me muero y te morís mañana. Tú no eres dueño del momento en que vas a morir. Entonces, cada oportunidad que se nos presenta por medio de Dios, que te ama, aunque tú lo rechaces, aunque tú estés en pecado, aunque tú estés viviendo una vida pecaminosa, Dios te ama y quiere llegar a ti y quiere que tomes y creas en el Hijo, en el Evangelio de su Hijo Jesucristo, para de esta forma, al creer, tú arrepentirte de tus pecados y ser santo y ser discípulo del Señor Jesucristo. Santo no significa vivir una vida sin pecado, no, porque somos pecadores, pero santo es aquel que no practica el pecado. Uno, cuando se entrega a Cristo,
lo acepta y cree en Él, el mismo Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida para llevarnos a una vida moldeada a la imagen y semejanza de Dios, a la medida de un varón perfecto, porque vamos creciendo a la perfección, así como dice la palabra de Dios, siempre y cuando te dejes moldear por el Espíritu Santo y por la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos, amados hermanos y hermanas, estar llevando una vida cristiana de cualquier manera. No. Tenemos que llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y el amor de Dios consiste en eso, en que llega a ti siendo pecador porque te ama, se presentó, te rescató cuando tú eras 100% pecador, te amó siendo tú 100% pecador. Por eso Paul Washer o los calvinistas más renombrados, ¿cómo puede decir que Dios odia al pecador? Dios vino a esta tierra a buscar las ovejas perdidas de Israel que se dispersaron, pero también vino a dar salvación, vida eterna en todos aquellos que creen en Él. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Pero tenemos que creer en Él. Y ahora voy a poner unos versículos que usan los calvinistas para demostrar que Dios odia al pecador. Y no hace una diferencia entre pecado y amor de Dios para que el pecador se salve. El pecado siempre será pecado, porque es transgresión delante de Dios. Es transgresión de la ley de Dios, dice la Biblia. Es transgredir la ley de Dios el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. El pecador, ¿por qué es pecador? La misma palabra lo dice, porque está en pecado. Peca continuamente. Y ese pecar continuo lo va a hacer perder, lo va a llevar a la muerte espiritual, a la condenación de su alma, si no se arrepiente y toma el Evangelio de Jesucristo y cree en Jesucristo, que es el único que puede redimirlo, porque Él ya pagó por Él, pero Él puede rechazar si Él quiere ese pago, y en la Biblia habla que hay muchos que están de desobediencia y hay muchos que gustaron más las tinieblas que la luz. Es decir, hay personas en el mundo, una gran mayoría, que les gustan más las tinieblas que venir a Cristo, que entregarse a Cristo. Cuanto Cristo se les presenta, el primero que se presenta es Dios en la persona. Y la persona tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo. Tú no vas a ir a Cristo solo. ¿No vas a ir a Cristo solo? No podés. Cristo te busca, te encuentra, pero cuando te encuentra te tenés la opción de rechazar o no la invitación. Es lo mismo que cuando Jesús juntó a sus discípulos. ¿Qué pasó, amados hermanos, cuando Jesús juntó a sus discípulos? Los fue llamando uno por uno. Le dijo, ven, sígueme. A cada uno de ellos. Ellos le siguieron, otros querían poner otras excusas. Algunos seguidores de Jesucristo le dijeron al mismo Cristo, dura es tu palabra, y se dieron media vuelta y se fueron. No quisieron seguir más al Maestro, y el Maestro Jesús no los obligó a seguirlos, los dejó ir libremente. De la misma manera Cristo viene hacia nosotros. De la misma manera Cristo viene hacia nosotros. ¿Me disculpan un momento? Ya vengo.
Seguimos. Entonces, amados hermanos, veamos bien estos versículos que usan los calvinistas. Pero antes, yo voy a hablar sobre un silogismo. Un silogismo es algo que muestra verdades, pero termina siendo al final una mentira. Miren este silogismo. Ahí lo tenemos. Presta atención. Voy a bajar un poquito el volumen. Los calvinistas enseñan así, que Dios ama a los que salva. Esto es verdad. Dios ama a los que salva. Hay mentira en esto. Claro que Dios ama a los que salva. Premisa 2. No todos son salvados por Dios. Y realmente no todos son salvados por Dios, porque hay los que van a ir a la salvación y la vida eterna y hay los que van a ir al lago de fuego y azufre y se van a perder por la eternidad porque rechazaron a Cristo. Son dos premisas verdaderas, pero mira cómo termina esas dos verdades en una mentira, en un error. Entonces, si Dios ama solo a los que salva y no todos son salvados por Dios, ¿qué quiere decir? Dios no ama a todos los hombres. Por eso, amados hermanos y hermanas, tenemos que entender que Dios en la Biblia muestra que Dios ama a todos los hombres. Que Él murió por todos los hombres. Que Él quiere que proceda al arrepentimiento todos los hombres. Su Hijo amado Jesucristo no vino a morir solo por los que se van a salvar. Vino a morir por toda la humanidad, por el pecado de todo el mundo. No solo por los que se salvan. El tema, amados hermanos, es que el calvinista no entiende que el hombre va a rechazar el evangelio para de esa manera Dios con justicia condenar a esa persona. Imagínense el mundo calvinista. Una persona condenada porque Dios no lo amó, porque ya era condenada, porque antes de la fundación del mundo Dios lo predestinó para condenación eterna, se va a presentar delante de Dios y le va a decir, pero Dios, me vas a condenar y en ningún momento me diste la oportunidad de arrepentirme, de escuchar tu palabra. No me diste la oportunidad de sentir el amor que tú tienes preparado para los que tú salvas. Entonces, si yo nací para condenarme y nunca nací para salvarme, ¿cómo puedes dar justicia y dictar justicia de que estoy pecando contra ti si yo nací para pecar? Más a otros le da la oportunidad que naciendo en el pecado y pecando le diste la oportunidad de salvarse reconociendo a tu hijo. Entonces pueden tener justificación y no ser justo el juicio. Siempre hablo en términos humanos. No existe el evangelio calvinista, no es correcto. La única manera de Dios condenar a alguien con justicia es con justicia. Y la justicia de Dios es perfecta. El ser humano no se va a condenar porque Dios lo predestinó de antes a la condenación, sin ninguna chance de salvación. No, el ser humano se va a condenar porque eligió condenarse. Eligió rechazar el evangelio. Eligió no creer en Jesucristo. Eligió rechazar lo que Cristo le quiso dar y se lo dio en la cruz del Calvario. Pero él no lo quiso. Entonces el Padre va a decir, Cristo te ofreció
la salvación y tú la rechazaste. Y por medio de la justicia será condenada esa persona. Entonces, ¿Dios ama o no ama a todos los hombres? Y ellos dicen que usan estos pasajes que les voy a mostrar. Por ejemplo, el Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y esto es correcto. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque aún siguen pecando. Y aborrece a todos los que hacen iniquidad. Claro que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Porque rechazan el Evangelio. No creen en Cristo, no quieren arrepentirse de sus pecados, quieren vivir a su manera. Aman al mundo. Por eso serán aborrecidos. Pero esto no quiere decir que Dios no los ame. Dios es amor y justicia. Si Dios fuera solo amor, los salvaría de igual forma. Pero Dios no es solo amor. Dios es amor y justicia. Entonces Dios puede amar al pecador que quiere que proceda al arrepentimiento. Así lo dice la Biblia. Quiere que proceda al arrepentimiento, pero a la misma vez dice que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Por lo tanto, aquellos que no quieren arrepentirse están bajo ese versículo. Son aborrecidos por Dios porque rechazan el Evangelio. Pero no es porque Dios los odia, sino que el propio hombre odia a Dios y no quiere entregarse a Él. Dios ama al hombre y el hombre odia a Dios. No, Dios odia al hombre. No, el hombre odia a Dios. Por eso no se entrega a Dios. Y porque odia a Dios, serán condenados. Mire este versículo que está aquí, el siguiente. Yo voy a ir sacando cada versículo. Mire este versículo aquí. Dios es juez justo. Le estaba hablando de la justicia de Dios. No sé si los hermanos están entendiendo. Dios es un juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Impío es aquel que vive en el pecado. ¿Me entiende? Es un Dios justo. Es un juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. El impío tiene la posibilidad de salir de esa situación arrepintiéndose. Por eso es que Dios le ama. Hay que entender el contexto de esto, porque esto es tergiversar la palabra de Dios por medio del calvinista. Acá no está diciendo que Dios no ame al pecador. Acá está diciendo que Dios está irado contra el impío, es decir, contra aquel que practica. Le ama más practicar el pecado que amar a Dios. No está diciendo que Dios no ama al pecador. Está diciendo que Dios aborrece o está irado, vamos a decir, está irado, está en una situación de estar airado contra aquel que no gusta de Dios y bueno, busca pecar. Y mucho más con aquellos que conocen el Evangelio y lo rechazan. Aquellos que no conocen el Evangelio ya van a tener la oportunidad porque Dios los ama y le va a dar la oportunidad. Pero Dios no puede tener una relación con ellos porque están practicando y viviendo en pecado. ¿Me entienden? Es el pecado que impide que Dios tenga una relación con el ser humano. Si sacamos el pecado, entonces hay relación entre Dios y su creación. El hermano Ponciano dice, Juan 3:16, el amor de Dios es muy claro. Y sí, porque Él no vino a morir por los santos ni los justos. Él vino a morir por el mundo. Y el mundo, antes de la venida de Cristo, era pecador.
Y el mundo, después que vino Cristo, sigue siendo pecador. Solo que los hijos de Dios no practican el pecado, aunque pecan, ¿no? Si Dios no amara al pecador, el hermano Marcelo, nunca Dios le hubiera llamado a su presencia. Si Dios no amara al pecador, tú que me estás mirando, no conocerías a Cristo. Porque cuando Él vino a ti y te mostró salvación y se presentó delante tuyo, yo no sé de qué manera tú conociste a Cristo, pero tú eras pecador. Y Él vino porque te amó en tu estado de pecador. No vino a ti porque te odiaba. Vino a ti porque te amaba en tu estado de pecador. Y aquí los calvinistas buscan torcer algunos pasajes, ¿sí? Obvio que Dios no va a estar contento con aquel que practica el pecado. Obvio, está irado con él porque lo aleja de Dios la persona que vive en pecado. Pero eso no significa que no ame al pecador. Mira lo que hacen los calvinistas. Ellos tienen errores hermenéuticos muy grandes. Primero intentan tergiversar el carácter de Dios, haciendo que Él nos mande a nosotros, ahora vamos a ver los textos, que Él nos mande a nosotros amar a los enemigos, amar a los impíos, amar al pecador, cuanto Él, según los calvinistas, los odia. O sea, si Él los odia, ¿para qué nos manda amarlos a ellos? ¿Acaso no tendría que enseñarnos a odiarlos a ellos? ¿Cómo puede ser que un Dios que odia al pecador nos manda que nosotros le amemos? El carácter de Dios, dice la Biblia, que cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O no es así? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nuestro. Si realmente Dios odia al pecador, el Espíritu Santo nos tendría que hacer odiar al pecador, no llevarnos a amarlo. A ver si me entienden lo que yo les digo. Cristo dice, amad a los enemigos. Incluso a los que hacen mal, a los que viven en el pecado, robando, dale la túnica, dale las 2 túnicas. En fin, a todos tenemos que amar, dice Jesucristo, a los buenos y a los malos, al pecador y al santo. Cristo nos enseña eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que Cristo, ¿para qué nos va a enseñar eso si Él no lo puede hacer según Paul Washer y todos los calvinistas? Si Cristo nos manda a amar a los enemigos, a los que están en falta, son tremendos pecadores, es porque Él los ama también. Él no nos va a enseñar a hacer algo que Él aborrece. No sé si me están entendiendo. Seguimos leyendo este versículo. Digo, esta prestación que tenemos aquí. Dice, pasar por alto la regla de interpretación, lo que hacen muchos calvinistas. El calvinista tiene un grupito de versículos que los tienen elaborados, es un sistema que ellos tienen, con los mismos versículos, en los cuales buscan con esos versículos tergiversar el carácter de Dios y la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice. Es muy elaborada esa doctrina y es muy sutil y enrieda y te lleva a la herejía. Por ejemplo, esa doctrina con los versículos que vimos pasan por alto las reglas de la interpretación. Ellos no ven el contexto. Muestran el versículo, pero no hablan del contexto. No ven el estilo literario, porque también en la hermenéutica hay muchas cosas que yo ya lo he explicado. El estilo literario también es importante. ¿Por qué se escribió así? Por ejemplo, ahí dice los salmos imprecatorios.
la perspectiva humana del texto, el trasfondo histórico, la cultura que ahí no está, etcétera. Cuidado, todo verso aislado de su contexto puede ser usado para decir cualquier cosa. Y es lo que hacen los legalistas también, cuando prohíben, por ejemplo, no te pongas aretes, no te pintes, no uses pantalón femenino, usa falda femenina, solo falda, nada más que falda. Porque con falda sos una mujer de Dios, con pantalón femenino no. Y eso es por un versículo mal interpretado o varios versículos que los sacan del lugar y dicen cualquier cosa. Eso lo vamos a enseñar más adelante si Dios prepara. Amados hermanos, todos estos errores hermenéuticos llevan a que un versículo contradiga la misma Biblia. ¿Cómo puede ser que Dios ama al mundo, quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que, que se salven, y vienen a decir que Dios solo murió por los salvos? Y que el mundo que está en la Biblia es el mundo de los salvos, que somos poquitos. Porque la Biblia dice, hermanos, que el camino está el ancho y el angosto. El ancho es muy grande y muchos van a la perdición. Pero el angostito, el que tiene la puerta estrecha, muy poquitos entran por ella. Cristo no vino a morir por esos poquitos. Cristo murió por toda la humanidad, solo que la humanidad gustaron más las tinieblas que la luz, como dice la palabra de Dios. Y yo quiero ver evidencias, 5 evidencias que tengo preparadas para ustedes, y de esta forma ver estos versículos. Por ejemplo, la evidencia 1 es el amor de Dios por el pecador, en el cual se afirma literalmente en la Biblia. Por eso siempre digo, hace años atrás, Biblia y más Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, no a lo que te diga el calvinista o el pastor de turno, o el de renombre. Para mí tiene buenas prédicas Paul Washer y varios calvinistas, pero son tremendos herejes en este tema. Entonces alguien que tiene la verdad no puede equivocarse en esto. Ah, Marcelo, vos sos arminiano. No, tampoco soy arminiano. Si tú me escucharas cómo predico contra los arminianos y los legalistas, aquellos que quieren ganar la salvación por las obras, tampoco el Dios de la Biblia es arminiano. Yo lo expliqué en 2 clases de 4 horas. Hay un trato con Israel y hay un trato con el pueblo gentil. Dios se manifestó de una forma a Israel y Dios se manifiesta de una forma a los gentiles, a los extranjeros. La savia natural, que es Cristo, es el pueblo de Israel. Nosotros entramos como injerto al pueblo de Israel, pero estamos injertados, no somos de las ramas naturales, somos un injerto, somos otro pueblo, en el cual en Cristo, en la eternidad, seremos un solo pueblo. En la eternidad, porque aquí en la tierra estamos separados. El injerto con Cristo está unido a Israel, pero Israel sigue rechazando a Cristo. Aún no somos un solo pueblo. El hermano Ponciano dice, 1 Juan 4:9. Este versículo también vemos el amor de Dios por nosotros. Bueno, la evidencia 1, el amor de Dios por el pecador, se afirma literalmente en la Biblia. Y vamos a ver algunos versículos. Tito 3:4. Mire qué lindo este versículo, Tito 3:4. Pero cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Otra vez, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Cuanto dice la Biblia con los hombres, es con la humanidad. La bondad de Dios, el amor de Dios, se manifestó por medio de Jesucristo. Y dice, y su amor
para con los hombres. No dice y su odio para con los hombres. ¿Se da cuenta? Este versículo, la Biblia misma habla, hermanos. Su amor para con los hombres. ¿Y los hombres no son todos santos? Cuando Cristo vino, los hombres, los gentiles, no teníamos salvación, éramos tremendos pecadores. Y Cristo murió, no solo por los judíos pecadores, sino también por el pueblo gentil pecador, para formar dos pueblos en uno. En la eternidad vamos a ser uno, todavía no. Quizás en la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Israel lo reconozca como Mesías, entonces, cuando Cristo venga, ya con su iglesia casada, ¿no? Ya vendríamos nosotros, el hermano Marcelo vendría con Cristo a reinar 1000 años. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel lo va a reconocer como Mesías. Y allí se va a unir a nosotros. Entonces, ahí sí seremos un solo pueblo. Pero hoy en día no somos un solo pueblo. Israel no cree en Jesucristo. El pueblo ortodoxo de Israel sigue creyendo en un Dios único, el Padre. No existe Jesucristo, que es un impostor. Y nosotros, que somos el otro pueblo, creemos en Jesucristo y tenemos que predicarle a los judíos. ¿Se imaginan? Y ahora hay un texto a causa de esto. Vamos a otro texto también que tengo preparado para ustedes. Ya vemos 2 textos sobre que Dios ama al pecador. Otro texto más que Dios ama al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, Cristo vino a la tierra no porque Dios odiaba al mundo pecador, sino porque lo amaba. Lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, porque de tal manera amó Dios a su creación. ¿Y quién es su creación? Los animales, los árboles, todo este mundo creado. Y nosotros, que somos lo más importante que Dios nos puso. Bueno, puso a Adán y Eva, es una forma de decir, puso al hombre a reinar sobre todo eso que Dios creó, sobre los animales principalmente. ¿Se da cuenta? ¿Dónde dice que Dios odia al pecador? En ningún lado. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Quiero detenerme en este versículo, amados hermanos, porque aquí no les está hablando a cristianos, ni a santos, ni a justos. Está hablando a pecadores. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes se pierden? Los pecadores. ¿Pero por qué se pierden? Ahí dice la Biblia. Por cuanto no recibieron esos pecadores. Miren lo que no recibieron. El amor, la verdad y la salvación. O sea, el pecador no recibió el amor de Dios, la verdad de Dios para ser salvo. No quiso. O sea, el pecador en este texto tenía la chance de recibir el amor de Dios, la verdad de Dios para ser salvo, es decir, recibir la salvación. Pero al no hacerlo, se están perdiendo. ¿Qué dice la hermana Sandy? Dice Juan 4:6, Judas 4:6, dice que algunos hombres han sido destinados para condenación. Y segunda de Pedro 2:12-21 dice que algunos nacieron para ser destruidos. ¿A qué se refiere? Bueno, en este caso, amada hermana Sandy, son textos que usan los calvinistas, en donde ellos hablan de una doble predestinación, la predestinación de los salvos y la condenación
de los que no son salvos. Entonces ellos enseñan de que Dios crea personas para condenarse. O sea, que viven en esta tierra para condenarse, que nunca van a ser salvos. Y que Dios crea personas para salvación. Esa es la doctrina de los calvinistas, en donde son elegidos por Dios. Ellos son el grupo selecto. Los calvinistas son el grupo selecto donde Cristo los escogió solo a ellos. Y eso se contraría a lo que habla la palabra de Dios. Por eso hay que interpretar bien esos versículos, no conforme a lo que está escrito literalmente, sino ya volvemos a las reglas de la hermenéutica. Sí hay que verlo escrito, pero hay que acomodarlo a lo que es la hermenéutica bíblica, porque un texto no puede contradecir a otro. Algunos hombres han sido destinados para condenación. En su predestinación, o sea, Dios conoce el presente, pasado y futuro de cada uno de nosotros. Los que van a ser condenados son los que rechazan el Evangelio. Y Dios sabe que muchos de ellos, no muchos, todos ellos que se condenan, Dios le va a dar la oportunidad de salvación, pero ellos lo van a rechazar. Y esos son los que están destinados para condenación. Los que rechazan el Evangelio por más de que Cristo se les aparezca 1000 veces para que se arrepientan. Eso en Judas 4:6. El calvinista enseña que ya nacen así, pero no van a tener nunca la chance de escuchar la palabra de Dios, escuchar una posibilidad de arrepentirse. No, estos que dice 4:6, esos hombres son los que rechazan el Evangelio y una y otra vez, y Dios ya conoce de antemano. Y en 2 de Pedro 2, versículo 12-21, y bueno, es lo mismo prácticamente. Son personas que Dios conoce, que a pesar de que Él los ame, ellos eligen más las tinieblas que la luz, eligen más pecar, vivir en el mundo, rechazar a Cristo, que aceptar a Dios. Esto Dios lo conoce porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él conoce todas las cosas que van a acontecer. Ese es el tema de la predestinación, pero no al estilo calvinista. La oportunidad la tuvieron ellos, pero ellos jamás quisieron aceptarla. Pero no es porque Dios los creó como robot para rechazar a Cristo, no. Ellos fueron creados, nacieron, y Dios, que conoce todas las cosas, aunque le dio oportunidades, sabía de antemano de que no lo iban a aceptar. Y eso lo va a llevar a su condenación. Y con justicia Dios va a hablar con ellos y les va a decir: ¿cuántas veces me he presentado delante de ti para darte salvación y tú siempre me rechazaste? Siempre. Entonces irán a la condenación. Pero si es el Dios calvinista, no les puede decir eso Dios. Le va a decir de esta manera: ustedes nacieron para ir al fuego eterno. Simplemente le va a decir eso. Y el que está ahí dice: pero no me diste chance, ¿para qué me hiciste nacer entonces? Si no tenía chance de salvación, mejor no hubiera nacido. Entonces tiene justificación. Tú no me puedes condenar, la persona que está condenada, tú no me puedes condenar porque yo no tuve la oportunidad que tú le brindaste a otros. Tú me estás condenando arbitrariamente sin yo tener la posibilidad de defenderme o de evitar esta condenación. Y ese es el evangelio calvinista que está herético. Muy bien, continuamos. Vamos al siguiente versículo. Los que se pierden allí es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, no quisieron saber nada con el amor de Dios, no quisieron saber nada con la verdad de Dios para ser salvos. No es porque Dios no lo ha llamado, porque si Dios los odiara, nunca se hubiera presentado Dios a brindarles el amor, la verdad y darle la oportunidad de ser salvos. Mas ahí dice que ellos se pierden porque no quisieron recibir, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Seguimos.
Otro versículo más que quiero mostrarles. Romanos 5:8. Aprovechen a hacer preguntas, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es decir, no solo para los cristianos, para el ser humano, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que es el texto base que estamos estudiando en el día de hoy. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra Dios su amor? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, más claro que este versículo, échenle agua. Dios dice, amor pecadores y nosotros. Dios ama al pecador. Por eso es que mandó a Cristo a morir por nosotros, es decir, por los pecadores. Porque no nos podíamos salvar. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amados, yo ahora voy a poner... voy a ir a... Déjenme buscar aquí. Vamos a ver este versículo que tenemos aquí. Pero la evidencia número 2, el título que tenemos aquí dice, Dios es amor y todo aquel que le tiene en su vida lleva dentro suyo el fruto del amor de Dios. De esta manera, nosotros podemos amar también a los pecadores. Yo le pregunto a los hermanos, ¿Jesucristo nos enseñó a odiar al pecador? A los que me están mirando allí, hermano Ponciano, hermana Sandy, o alguien más que esté allí que quiera opinar, ¿Dios nos enseña a amar al pecador o a odiarlo? Es lo que dice la evidencia número 2. Dios es amor, y todo aquel que le tiene en su vida lleva adentro suyo el fruto del amor de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo odia al pecador, ¿cómo nos va a pedir Dios que amemos al pecador? Si el Espíritu Santo que está dentro de nosotros supuestamente odia al pecador. ¿No le parece que se contradice? Vamos al versículo. Ya se los pongo los versículos aquí, porque lo estoy buscando por imagen para que usted lo pueda leer, porque yo se los puedo leer, pero yo quiero que los vea. Vamos a leer aquí. Primera de Juan 4:8, ¿qué dice el hermano Ponciano? Cristo nos enseñó a amar. Amén. Entonces, si Cristo nos enseñó a amar y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y Dios odia al pecador, ¿cómo nos va el Espíritu Santo que está dentro de nosotros a pedir que amemos al pecador si Él lo odia? ¿No es contraproducente? O sea, ¿no se contrapone? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, nosotros tenemos que amar al pecador, al no pecador. Tenemos que amar. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios nos pida que amemos y Dios odie al pecador? Que amemos al pecador y Dios odia al pecador. No tiene lógica. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En ningún lado de la Biblia dice que tenemos que odiar al pecador porque conocemos a Dios y Él odia al pecador. No, eso no existe en la Biblia. Vamos a otro versículo. La misma palabra nos está diciendo que debemos amar al pecador. Entonces, el calvinista no puede contra estos versículos. ¿Cómo puede ser que Cristo, el Espíritu Santo, nos lleve a amar a los pecadores cuanto Él odia al pecador? No tiene sentido. En todo caso, si Cristo odia al pecador, nos pediría a nosotros, y el Espíritu Santo que toma control de nuestra vida nos tendría, por medio del Espíritu, que hacernos odiar al pecador igual que Dios odia al pecador. Seguimos con otro texto que tengo preparado.
demora un poquito, pero ya los tengo ahí. Romanos 9:1-3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, que tengo gran tristeza, y aquí vamos a hablar sobre Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tenía gran tristeza y grandes dolores y angustias en su corazón. Y para que vea que esto es real, el texto comienza, verdad digo en Cristo y no miento. Él afirma, verdad digo en Cristo, está poniendo el nombre de Cristo. Y está diciendo que no miente. Y dice, porque desearía o deseara yo ser anatema, es decir, condenarme, perderme en el fuego eterno por toda la existencia, quemándome con Satanás. Pablo desearía eso, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Entonces Pablo, porque sus hermanos que son pecadores llegaran a alcanzar salvación, a cambio de que él fuera al infierno a quemarse por la eternidad, él aceptaría ir al infierno con tal de salvar a sus hermanos. Eso no es amor, hermanos. Eso es tremendo amor, perder su salvación porque otros alcancen la salvación. Ahora yo les pregunto, ¿Pablo tiene más amor que Dios? ¿Pablo tiene más amor que Dios? ¿Nuestro Dios es un Dios limitado en el amor como presentan los calvinistas? No. Si Pablo, con tal de que no se pierdan esos hermanos que quizás están pecando y no alcancen la salvación porque están pecando, son pecadores, y el pecado destruye, el pecado te aparta de la presencia de Dios y el pecado te condena. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Entonces Pablo está diciendo, prefiero ir yo al infierno pero que ellos se salven. Prefiero ir yo a la condenación eterna pero que ellos se salven. Qué amor que tenía Pablo por ellos, ¿verdad? Y ese amor provenía del Espíritu Santo que él tenía. Es el amor de Dios que estaba en Pablo. No importa que sus hermanos fueran pecadores, no importa que sus hermanos quizás vayan derechito al infierno. Él lo que quería era amarlos, y de tanto que amaba a ellos, daría hasta su propia alma a la condenación con tal de que ellos se salven y Dios los salve. Ahora, ¿Pablo tenía más amor que Dios es incapaz de amar al pecador? Ojo que aquí no estamos hablando que Dios ama al pecador para salvarlo, no. Estamos hablando la frase Dios, si ama al pecador, o como dijo Paul Washer, Dios lo odia. Vamos a otro texto, a otra evidencia quiero decir. Llamamos dos evidencias, ¿no? Creo que hay otro versículo, ya estamos por terminar, hermanos, pero es un tema que no quiero que queden clavos sueltos. Creo que este versículo ya lo vimos, pero déjenme ver. Sí, este ya lo vimos, vamos al siguiente entonces. Déjenme ver, porque yo estoy pasando los versículos para que usted lo lea y no se los quiero leer yo quiero que ustedes lo lean, mejor es leerlos ustedes. Vamos a una nueva evidencia. Esta es una nueva evidencia, amados hermanos. La evidencia número 3. El amor de Dios es consciente y consecuente con su palabra. El amor de Dios es consistente y consecuente con su palabra. Vamos a ver los textos para esta evidencia número 3. Vamos a los textos. Déjenme que yo le voy a presentar los textos aquí. Vamos a ver si logramos verlo. El primer texto dice Mateo 5:44, o sea, Jesucristo hablando. Pero yo os digo, o sea, tenemos que ser consecuentes. O sea, el cristiano
va a hacer lo que Jesús enseña que haga, o sea, lo que le agrada a Dios, va a pedir a sus, vamos a decir, al creyente, al cristiano, va a pedir que también lo haga. Esa es la voluntad del Padre. Cristo no va a pedir a un discípulo que haga lo contrario a lo que él hace. Entonces, cuando dice, pero yo os digo, ya está dando un mandamiento, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Un maldiciente está pecando. Estos que maldicen no heredan el reino de los cielos, están en tremendo pecado. Y los enemigos de los cristianos están siendo enemigos de Cristo, no se van a salvar, a no ser que se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Y la Biblia dice que tenemos que amarlos, a esos que se pierden, a los pecadores. Que no son solo pecadores, sino que pasan a ser enemigos de Cristo. A los que nos maldicen, dice que hay que bendecirlos, hay que tratarlos bien, hay que amarlos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Eso enseña Cristo. ¿Cómo alguien que odia al pecador va a decir que amemos a ellos? ¿Se da cuenta, hermanos? Si Cristo dice que debemos amar a nuestro enemigo y bendecir a los que os maldicen, es porque Cristo también lo hace. Vamos a otro texto para ir avanzando en este tema. Son cinco puntos. A ver, déjame buscar este texto que está lindo, está hermoso. Dice, este ya lo leímos. Ay, salió mal, volvemos a hacer otra vez. Vamos a ponerlo. Yo quiero que ustedes vean los textos. A mí me interesa que vean los textos y saquen sus propias conclusiones, lo que enseña un calvinista y lo que dice la palabra de Dios. Acá tenemos el siguiente texto. Dice, 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿todos quiénes son? Todos, es todo el mundo, toda la humanidad. Que si uno murió por todos, y luego todos murieron, y por todos murió. O sea, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Cristo es que murió por todos. Por todos. Y dice, termina diciendo, y por todos murió. No por alguno. Por lo tanto, murió por todo el mundo. Por todos los pecadores, por toda la raza humana. A esto no hay que darle. Aunque quieran cambiar los calvinistas, decir que el mundo que habla la Biblia o esos todos son solamente los poquitos que van a ser salvos. O sea, Cristo vino a hacer todo lo que hizo lo hizo por unos poquitos que van a ser salvos. Vamos a la evidencia, que ya nos queda poquito, a la evidencia número 4, ya nos quedan 2. Jesús demostró constantemente amor hacia los pecadores, aún hacia aquellos que no lo recibieron. Vamos a ver Jesús es Dios, entonces si Dios odia al pecador y no tiene la facultad de amar a los pecadores, ¿por qué Jesús demostró constantemente amor hacia los pecadores, aún hacia aquellos que no lo recibieron? Vamos entonces a los versículos. Ya estamos terminando. Le estoy dando algunos y son muchísimos. Muchísimos. Ya les muestro el primer versículo de esta evidencia 4. Aquí tenemos el versículo. Ahí está subiendo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26:50. Y Jesús le dijo, o sea, palabras de Jesús, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién le dijo amigo? Ojo que Cristo no puede mentir. Cristo no puede mentir. ¿Recuerdan que Abraham, Dios lo llamó amigo de Dios? Cristo también tuvo un amigo y lo llamó de amigo. ¿Saben quién es? ¿A quién se está refiriendo allí en Mateo 26:50? ¿Saben? Se está refiriendo a Judas Iscariote. Aún siendo el traicionero, aún siendo el que iba a entregar a Jesucristo, Jesús lo amaba y lo llamó de amigo. ¿Por qué lo llamó de amigo, hermano? Podía haber zorrado el amigo, ¿verdad? Y no me vengan a decir que la Biblia está adulterada y que pusieron amigo. Toda palabra es inspirada por Dios. Si tú le querés quitar frases, si tú le querés quitar renglones, si tú le querés quitar comas y puntos, recuerda, aquel que le quita la Biblia será quitado del libro de la vida. Jesús le dijo a Judas Iscariote, mientras lo entregaban, amigo, amigo. Era amigo de Jesús Judas Iscariote, era el tesorero de Jesús. Era amigo, en ningún momento lo odió, en ningún momento lo trató mal. Siempre lo amó, incluso hasta el momento de su entrega le dijo amigo, algo que quizás vemos en la Biblia, no le dijo a otro. Seguimos adelante con el posterior versículo. Qué cosas que estamos aprendiendo en esta noche, ¿no? Y Paul Washer, yo no puedo creer cómo puede hacer una prédica donde dice como título Dios odia al pecador. No sé, a mí la Biblia me muestra todo lo contrario. Y por ejemplo, en este versículo, ya lo estoy abriendo y ya estamos terminando, porque nos queda el quinto nada más y terminamos. Juan capítulo 5 versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Cuando dice testimonio de hombre, se está refiriendo a los pecadores. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Habla de pecadores, habla de seguidores. Dice, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. O sea, a Cristo no le interesa si eres pecador o no eres pecador. A Él lo que quiere es que seas salvo. Y para que seas salvo, tienes que estar bajo la voluntad de Dios. Tienes que creer en Él. Eso es lo que es el Evangelio, creer en Jesucristo. Que Él murió por ti, que Él pagó tu deuda. Que tú reconozcas que eres pecador, te arrepientas de tus pecados, cambies para Cristo, te hagas discípulo de Cristo, le sirvas con amor, hagas la voluntad de Dios y cuando llegue el momento vas a ser resucitado así como Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Vamos a la evidencia número 5, que es la última. La evidencia número 5 es la siguiente. Déjeme pasar, me he pasado. Déjeme pasar, se me pasó. A ver. Apreté mal el botón. A ver ahora. Bueno, por ejemplo aquí, antes de ir a la evidencia número 5, dice este pasaje, Jesucristo oraba también por el pueblo de Israel que era pecador. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cristo estaba muy interesado en juntar a sus hijos, o sea, a los hijos de Dios. Como la gallina junta los polluelos, o sea, mientras veía a Israel matar a los profetas y apedrear a los que predicaban la verdad, Jesucristo abogaba por ello y quería llegar con mucho amor a salvarles. No los odiaba. Mira lo que dice Jesús: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Jesús llegaba con amor al pueblo de Israel para que dejaran esas matanzas y dejaran de pecar. Y realmente no quisieron. Qué terrible, ¿no, hermanos? Vamos a otro texto. A ver, creo que nos quedan 2 imágenes y ya terminamos. Aquí tenemos Jeremías 3, 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Hablando en profecía a Israel, a la Israel pecadora. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno. Ahí está el amor eterno que yo les hablaba, amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Igual que con los pecadores. Dios ama con amor eterno a los pecadores y tiene misericordia de ellos. Dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Solo que la promesa para el pueblo judío es una y para los gentiles es otra. La promesa para los judíos es que será salvo todo Israel, pero para los gentiles no. Los gentiles tenemos que creer en el Señor Jesucristo. No hay otra opción de salvación. Creer en el Evangelio. Y la última imagen que tenemos del día de hoy, déjenme buscar, es la siguiente. Y con este versículo nos despedimos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz. Ahí vemos el amor de Jesús por la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba muriendo en la cruz, siendo apedreado, insultado. Lo estaban matando porque fueron ellos que lo llevaron a la cruz. Querían verlo crucificado, muerto. Y sin embargo, el amor de Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor, eso no es odio. ¿A usted le parece que es odio que me está mirando lo que hizo Jesús en la cruz contra esos pecadores y blasfemos? ¿Le parece que eso es odio, como dice Paul Washer, que Dios odia al pecador? ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Y ya vamos a sacar esta palabra y vamos a dejar esta. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? ¿Qué pasó? ¿Odió a la mujer adúltera? ¿Permitió que la mataran? No, dijo: aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es lo que dijo Jesús. Y el amor de Dios la salvó. Y llegó a ella y fue una de sus discípulas. Dios ama a todos, a los pecadores. Y ahora, para ir terminando,
palabras, no haga discriminación por los pecadores. Que no compartamos lo que ellos hacen, está bien. Que prediquemos en contra de las abominaciones, los pecados que ellos hacen, está bien. Pero debemos amarlos. Las personas transgénero, las lesbianas, los gays, los homosexuales, los satanistas, los brujos, los macumberos, los hechiceros, los que trabajan en la magia negra, en la macumba, en la quimbanda. Pueden ser personas que trabajen con Satanás y quieran ver tu destrucción espiritual enviándote legiones de demonios. Cristo nos enseña a amarlos. Cristo nos enseña a amarlos. Y eso tenemos que hacer, amarlos, recibirlos, amarlos. Jesús comía y bebía con los pecadores y los fariseos lo acusaban de que él comía y bebía con los pecadores. Tenemos que enseñar qué es el pecado, lo que lleva a la condenación. ¿Tenemos que enseñarles? Sí. ¿Se pueden enojar con nosotros? Claro. En cierta oportunidad a mí un gay me dijo claramente, Marcelo, me explicaste la palabra, por acá por red social, y quedó muy enojado conmigo, porque le estaba diciendo, pero ¿por qué te enojas? No te amo en el amor de Cristo. Lo único que estoy haciendo es predicarte qué es el pecado, y el pecado en el que estás, y quizás a ti te mostraron que no es un pecado de condenación, mas yo te estoy mostrando que sí es un pecado de condenación. Pues los homosexuales no heredan el reino de los cielos, y porque le mostré ese versículo, se enojó conmigo. Y me decía, tú eres igual que todos los demás, tú no tienes amor. Y yo le decía, el mayor amor es que te esté predicando la verdad para que tú te arrepientas y te vuelvas a Cristo. ¿Qué dice la hermana Verónica? Dios ama toda su creación, pero no ama el pecado. Por eso nos llama al arrepentimiento para que sean sanadas las almas y reconocer que Jesús, el Salvador de toda carne, solo que no todos lo quieren. Exacto, es lo que veníamos diciendo, hermana Verónica. Dios ama al pecador, pero esto no quiere decir que lo salve. Pero no me vengan a enseñar los calvinistas que Dios odia al pecador, porque si Dios odiara al pecador, ni tú calvinista, ni ninguna alma en esta tierra sería salva, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Dios nos hubiera odiado, ¿para qué mandó su Hijo amado Jesucristo? No hubiera mandado nada, y esperar nosotros aquí, porque nos odian nuestros pecados, a ser condenados con Satanás y bueno, y los ángeles desobedientes que lo siguieron. Pero Cristo, con su obra, el Padre mandando a su Hijo, por amor al mundo, y ese mundo no era un mundo santo, era un mundo pecador. Hermana Verónica, hermano Ponciano, hermana Sandy, todos los que están mirando, cuanto Cristo nos trajo a su presencia y se manifestó en nuestras vidas, éramos pecadores, no éramos santos, ni conocíamos la sana doctrina, ni sabíamos muy bien qué era el Evangelio de Jesucristo. Ahora, no, pero a mí me enseñaron desde chiquito que yo voy a la iglesia, cuál es el Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, Dios ama al pecador. Entonces está bien lo que dijo Gandhi, que por la forma de ser él, si no se entregó a la ley de Cristo y no se entregó a Cristo, si por más que haya dicho algo que es correcto, no va a ser salvo. Los buenos no heredan el reino de los cielos. Por ser bueno, como dicen los testigos de Jehová y los católicos apostólicos romanos, te dicen, vos tenés que ser bueno en esta tierra. No, no es ser bueno en esta tierra. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo y hacer la voluntad de Dios. Y hacer la obra de Dios.
entonces, al ser discípulos de Cristo, somos constituidos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios somos salvos. Pero por ser buenos, no. Si no tenemos a Cristo, por más buenos que seamos, no vamos a alcanzar salvación. Dios ama al pecador. Aborrece el pecado. Sí, no voy a dar una clase de que Dios aborrece el pecado. Todo el mundo sabe que Dios aborrece el pecado. Y es lo que nos aparta de Dios, lo que pone un muro de separación, un abismo de separación espiritual entre Dios y nosotros los seres humanos. La hermana Verónica dice: así es, hermano Marcelo, nuestro Dios nos ha sacado de la inmundicia por su gran amor para ser sus hijos. Y en la inmundicia era porque estamos en pecado. Entonces Dios a mí me amó en pecado, no me amó siendo santo. Porque para ser santo tenemos que conocer a Cristo y ser imitadores de Cristo. Y para conocer a Cristo, Él nos tiene que encontrar primero. Bueno, hemos terminado una enseñanza más. Esto lindo que salió hoy, y bueno, hoy lo quise transmitir porque estaba mirando Paul Washer y decía: Dios odia al pecador, y la Biblia me muestra todo lo contrario, es al revés, Dios ama al pecador. Y dice que odia al pecado. Dios odia al pecado, pero al pecador no. El pecador es su creación. ¿Qué es pecador? Una persona que peca. Pero la persona es amada por Dios. Si la persona se arrepiente y deja el pecado, entonces será salva por medio del Evangelio de Jesucristo, por creer en Jesucristo. Ahora, si la persona pecadora ama pecar, conoce el Evangelio y no se somete a él, no le importa, porque ama pecar, entonces perderá, y ahí Dios será justo y por su decisión Dios lo condenará. Pero Dios ama al pecador. A todos los pecadores del mundo Dios los ama, a todos. Todos. Esto no es sinónimo de que te va a salvar, no. Porque Dios te ame no significa que te va a salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo. Si aceptás su evangelio, si tomás su evangelio, si tomás el sacrificio que Él hizo en la cruz, si te arrepentís de tus pecados, recién ahí vas a ser salvo. Si no, no. Por más que Dios te ame, pero vos no te sometés a Cristo en amor, no por obligación, no hay salvación posible. Porque el pecado que está en tu vida te matará, porque la paga del pecado es la muerte. Dios no está airado con el pecador, no odia al pecador, Dios te ama. Pero el pecado que está en ti, si tú te contrapones a Dios, lo que te hace es estar enemistado con Dios. Y aquel que practica el pecado, la ira de Dios está contra él. Esos son los versículos que usan los calvinistas. Pero es por el pecado, porque el pecador ama pecar. Yo soy pecador y todos los que están allí y todos los seres humanos son pecadores, pero los cristianos no practicamos el pecado. Si hay alguien que está ahí y me diga que no peca, es mentiroso, y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Bueno, Dios los bendiga, nos encontramos el próximo domingo, nuevamente con un nuevo versículo, una nueva enseñanza, si Dios así lo permite, o una nueva, quizás, prédica, no lo sé, es lo que Dios disponga. La paz de Cristo, gracias a los hermanos por estar en directo, aquellos que estén en diferido, aquellos que están mirando y no quieren participar. Deje sus preguntas en el grupo, el versículo para estar analizando, deje el audio, así hacemos un programa dedicado al versículo que quiera. Si no, entonces no hay problema, porque Cristo siempre tiene algo para dejarles en este programa de pasajes, versículos de la palabra de Dios, sana doctrina, lo perfecto 2025. Dios los bendiga, Dios los guarde, será hasta el domingo. Permiso.